Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural, aquí en EN Televisión para conversar con ustedes sobre los temas de más actualidad. Hoy es sábado, por supuesto, 11 de la mañana, aquí en este programa. Después que termine, usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Esta semana, y como ocurre siempre, tenemos temas que pierden su vigencia y otros surgen de manera nueva, como es lógico, en un mundo tan cambiante como este. Esta semana hay temas interesantes para la sociedad y uno de ellos es lo que está ocurriendo con las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFP. Son 7 entidades del sector privado, generalmente todas ligadas a las bancas comerciales, y que ha comenzado a hacer ruido. El hecho de que a la mayoría de los afiliados, hablamos de que las AFP tienen 5 o 4 millones de personas afiliadas, a las que cada mes le hacen un descuento. La empresa aporta otra parte, el trabajador una parte, y se va creando lo que es el fondo para cuando ese trabajador se retire. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, muchas de esas cuentas, incluyendo de quien les habla, en mi caso, ahí me descontaron más de 12,000 pesos en el mes de febrero de mis aportes. Tengo 12,000 pesos menos. Bueno, pues está bien. Yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, como me imagino no se habrá dado cuenta la mayoría de los dominicanos a lo que le hicieron descuentos importantes. Pero, ¿cuál es la problemática de esto? La problemática es, primero, que a la gente no se le informó lo que estaba pasando y que es alguien que descubre y hace la denuncia. Y después que se hizo la denuncia trascendió a varios medios de comunicación, después que se formó ese escándalo, entonces las AFP han comenzado a dar explicación. Pero algunas son explicaciones tan técnicas que todavía la gente no le entiende. Algunas dicen que la apreciación del peso, o sea, que el peso haya adquirido más valor, le ha provocado a ellos una baja de la rentabilidad, o sea, del dinero que tenían depositado, del dinero que ellos tenían de cada persona, una partida la depositaron en dólares, en la bolsa de valores o en inversiones en dólares. Como el dólar ha ido perdiendo valor frente al peso, entonces ese dinero ellos invirtieron en dólares, ha dejado de ser más rentable. Ahora, lo que habría que ver es que cuando las AFP comenzaron a funcionar en el año 2003, el dólar subió muchísimo y el peso se depreció a nivel de 58 por 1. O sea, el dólar se colocó a 58 por 1 pesos. Entonces, las inversiones había en dólares o que se hicieron en dólares, o suponiendo, quizás en ese momento no había inversiones en dólares. Entonces debieron tener una mayor rentabilidad. Esa parte no se ha explicado. La otra parte es que la gente no sabe su dinero en qué se está invirtiendo. O sea, de buenas a primeras no pueden salir a decir, bueno, es que ese dinero lo invertimos en tal negocio y ese negocio fracasó. Y por eso su dinero se jodió. O sea, las AFP deben explicar con claridad algunos de esos conceptos, alguna de esa valoración de la gente. Porque si bien es cierto que cuando el peso se aprecia, o sea, el valor del precio sube,
Entonces nosotros tenemos menos dinero en los fondos de pensiones. Pero cuando el valor del precio, el peso se deprecia, entonces debiéramos tener más dinero. O sea, ese tipo de cosas deben explicarlo para que la gente entienda, porque estamos viendo una cosa como, si subes tú pierdes y si bajas pierdes. Si subes pierdes y si bajas te jodiste. O sea, no te entiendo, no lo entendemos. La gente no lo entiende. Pero hay una entidad que se llama Superintendencia de Pensiones, la CIPEN. Perdón, la CIPEN es el órgano que tiene que estar supervisando las AFP, supervisando las inversiones y cuidando el dinero de los afiliados. Hay más de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos en manos de las AFP, y que es un dinero que lo han ido ahorrando los trabajadores y los empresarios, porque hay que también establecer con claridad que los empresarios hacen un aporte, un porcentaje de ese dinero. Pero para la gente lo difícil de entender es que cómo es posible que yo tenía 2 millones en el fondo de pensiones en febrero, me descontaron 12.000 pesos de mi salario para el fondo de pensiones, y yo tenía 2 millones y ahora ocurre que tengo 1.920.000. Y me descontaron los 12.000. O sea, es inentendible. Pero todavía hay oportunidad. Ahora, hay unas cosas hay algo también que está pasando ahí. Cuando comenzaron la protesta del 30% a reclamar, cuando se puso la gran crisis económica del 2019-2020, y que muchos países asumieron, como Bolivia, Ecuador, Chile, los congresos de esos países crearon leyes para favorecer a los afiliados a los fondos de pensión de esos países, de modo que pudieran obtener un porcentaje de ese dinero que es de ellos, de los trabajadores. Aquí, un diputado del Partido Reformista, Perillo Botello, inició una campaña para que a los ahorrantes, a los afiliados al fondo de pensiones, le devolvieran el 30% de lo que tenía ahorrado para que pudieran paliar la situación de la crisis económica. Inmediatamente desde el gobierno surgieron voces oponiéndose y argumentando que eso crearía una inflación, que crearía todo un estado inflacionario en la economía, porque ese dinero iría al mercado para comprar, no como inversión de empresarial, sino para comprar productos y servicios, y que eso iba a generar una inflación. Muchos estuvimos de acuerdo con eso, y que iba a generar una inflación. Pero la gente necesita su dinero. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de esta historia? La segunda parte es que ese dinero que tienen los trabajadores es un dinero que solo está en los papeles. O sea, es un dinero que no existe líquido. Y es lógico. Si usted tiene rentabilidad es porque ese dinero se va invirtiendo hacia adelante. Y por eso usted tiene rentabilidad. Si el dinero estuviera frisado ahí en físico, usted no tuviera rentabilidad. Pero esa parte también es entendible. Pero que no hay, digamos, 30%, eso es mucho. De 1.000 millones, estamos hablando de 300.000 millones que tendrían ellos que buscar. Pero ponle 15%, esos son 150.000 millones. Y que los trabajadores le iría bien con eso. Ahora, el dinero no está. ¿Ustedes saben por qué? Porque el mayor, al quien más dinero ha tomado de ese monto, de ese dinero, es el propio Estado. O sea, el Banco Central tiene una parte importante de ese dinero. No sé si en calidad de bonos
o en calidad de préstamos. El asunto es que ese dinero, una parte importante de ese dinero, lo ha tomado el mismo Estado para cubrir déficit. Ahora, en condiciones de que no lo sabemos, pero las AFP deben explicarle a la población. Deben explicarle qué cantidad de dinero tenemos, qué cantidad de dinero ha ido al Estado dominicano en calidad de qué, de préstamos o de bonos, qué cantidad de ese dinero ha ido a la bolsa de valores o a inversiones en dólares. Como también decirle a la gente qué cantidad de dinero se le descontó, o sea, qué cantidad de dinero perdieron los ahorristas, los trabajadores en el mes de febrero. ¿Qué cantidad perdieron? 4.000 millones, 9.000 millones, 8.000, porque las AFP no perdieron nada. Ellas siguieron con su rentabilidad y otras cosas que hay que explicar ahí. ¿Cuál fue el total de las pérdidas? ¿Y cuáles son los riesgos a futuro que pudieran surgir de ahí? Porque la realidad es que el dólar se va a seguir depreciando. Porque tras la pandemia, Estados Unidos se convirtió en un estado paternalista. Y fueron miles y miles de millones de dólares que se imprimió sin las garantías, sin los soportes que requiere cualquier economía. Es lo que se conoció como el dinero inorgánico. Ahora ese dinero hay que recogerlo. Y comenzaron a recogerlo. Y subieron la tasa de interés en Estados Unidos para que la gente recurra menos a los préstamos bancarios. Igual que lo hicieron aquí hicieron una copia de eso. Cuando en Estados Unidos comenzaron a subir la tasa de interés, el Banco Central aquí comenzó a subirla para sacar la mayor cantidad de dinero de la calle y por eso vemos el peso comenzó a apreciarse. Pero al mismo tiempo se apreciaba, se estaba creando una espiral inflacionaria que ha sido atribuida por el sector económico oficial a factores exógenos, o sea, a factores que tienen que ver fuera, que no tienen que ver con República Dominicana. Hablamos de la guerra de Ucrania y la guerra rusa-ucraniana. Hablamos de que esa guerra provocó incluso un nerviosismo tal, el barril de petróleo, el que nosotros consumimos aquí, que es el de Texas, llegó a colocarse a $130 el barril. Todavía ayer tuvo un incremento, aunque no mucho, de 0.02%, creo que fue. Pero se mantiene por encima de los $92 el barril, y eso es un precio muy alto para países como República Dominicana, que necesitamos comprarlo todo. Y eso generó una serie de factores, una espiral inflacionaria que todavía no se detiene. Pero eso al margen de lo que está pasando en las AFP, eso es grave, miren, señores. Grave porque son entidades que tienen $1.000 millones de pesos de los afiliados a los fondos de pensiones. Estamos hablando de $1 billón de pesos. Entonces, ese dinero puede hacer crecer o desmoronar la economía dominicana. Entonces, la credibilidad al sistema de pensiones hay que protegerla y hay que mantenerla. Y esas instituciones están perdiendo, las AFP están perdiendo la credibilidad en la gente.
La gente no está creyendo, precisamente porque se manejaron mal, el mensaje fue mal, no se le mencionó, no se le dijo a la gente lo que estaba pasando, tampoco se le dijo las posibles razones, no se le ha explicado, todavía hay un ruido y no se ha explicado. Y el gobierno debe ser quien más presione sobre eso, para evitar una crisis del sector financiero, para evitar también que haya una especie de estampida social de la gente reclamando su dinero, cuando desde el punto de vista real se sabe que no será posible devolverle ni el 30%, mucho menos el 100% del dinero que está. Primero, porque decíamos, ese dinero, mucho de ese dinero está puesto en inversiones a plazo fijo. Posiblemente con ese dinero se hayan comprado bonos a 20 años. Entonces, eso es prácticamente imposible devolver a la gente ese dinero o una parte significativa de él. Por lo tanto, el Estado tiene que procurar mantener la confianza en el sistema de pensiones y, por supuesto, debe aupar una modificación a la ley que crea los fondos de pensiones, porque esa ley fue hecha a imagen y semejanza, a la medida del sistema bancario, del sistema financiero dominicano. O sea, esa ley beneficia muy poco a los trabajadores, muy poco. Entonces, deben buscarle la vuelta y hacer una modificación. Además, es una ley que va a cumplir 20 años, señores. Entonces, en 20 años el mundo ha evolucionado de manera significativa. De manera significativa ha evolucionado el mundo en esos 20 años. Y por lo tanto, además de evolucionar esos 20 años, hay que adecuarla al sistema de pensión de República Dominicana. El que se hizo aquí fue una copia de los sistemas de pensiones de Sudamérica. Fue una copia lo que se hizo. Ahora, ya no, ya tenemos nuestras propias experiencias y ya sabemos qué nos conviene, qué no nos conviene y qué podemos modificarlo. Pero esta es la mejor coyuntura para eso. Esta es la mejor coyuntura porque hay una crisis en la puerta, y podemos sortear eso si el Estado, a través de la CIPEN, decide enfrentar y poner a la AFP a explicar de manera clara, en un lenguaje lo menos técnico posible, porque comienzan una serie de palabritas extrañas, exóticas, y envuelven a la gente, y la gente termina por no entenderlo. Y cuando la gente no entiende, lo que hace es se irrita. No es que la gente lo deja así, es que se irrita si no entiende lo que tú le estás explicando. Y más cuando es de su dinero. Porque no es una ayuda ni una dádiva, es tu dinero está ahí. Y por eso hay que explicarte bien. Y si no te explican bien, entonces ahí viene lo que nosotros decimos, que la gente termina enojándose. Y eso no le conviene a nadie, mucho menos a un gobierno como este. Está en una situación especial. Estamos en una situación especial. Una economía que avanza y patalea. Un mundo que no se sabe hacia dónde va. Una pandemia que se consideraba ya había sido superada en China y ocurre que hay un rebrote que ha habido aislar provincias completas. Una guerra entre Rusia y Ucrania que no se veía venir. Y que no se veía venir y que si se permite que intervengan algunas de las naciones de la OTAN, no se sabe en qué podía desencadenar ese conflicto. Eso no se sabe y sería gravísimo, muy, muy grave para todo el planeta que ese conflicto se amplíe, o sea, salga del territorio de Rusia, Ucrania y se amplíe a otra parte del mundo. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí en Coloquio Cultural.
Bien, amigos, ya regresamos de nuevo después de la pausa aquí en Coloquio Cultural. No dejen de vernos cada sábado 11 de la mañana o pueden buscarnos en la web www.entelevisión.com. Ahí estaremos. Miren, terminamos de hablar sobre el escándalo de las AFP. Y es como si viviéramos de ruidos en ruidos. Tenemos esta semana el ruido de la tarjeta Supérate, el ruido de la operación FM, el ruido de la operación Discovery, que todavía están en los tribunales y que incluso ayer en Santiago los abogados se quejaban de la lentitud del proceso. Lo que pasa es que no son procesos cómodos, son procesos muy lentos y tiene que ser así para que pueda haber una buena aplicación de justicia y para evitar que personas inocentes sean involucrados, porque incluso hay un axioma judicial que dice es preferible tener un culpable en la calle y no un inocente en la cárcel. Y eso es así. Pero la lentitud de la investigación pudiera dar como resultado que se aprecie a todo el mundo. El presidente Abinader ha sido enfático en 2 oportunidades y ha dicho que quiere en la cárcel hasta el último que tenga que ver con eso. Hasta el último de los involucrados. La estafa en principio se habló de 14 millones, después de 20, después de 100 y ahora va por los 300 millones. El PLD, que como partido de oposición ha aprovechado esta coyuntura, y el senador, el vocero, Iván Lorenzo, ha dicho incluso que él no duda que haya funcionarios involucrados en eso. En este programa nosotros no creemos de ese tipo de denuncia. Lo que sí creemos es que hubo una debilidad en la supervisión, porque no se entiende que muchas de esas operaciones se realizaran después de las 10 de la noche. Entonces, ahí hubo un problema de supervisión, porque eso debió activar una alarma y decir, oye, la tarjeta Supérate la están utilizando después de las 10 de la noche en los barrios. Pero eso eso debió activar una alarma en quienes ejecutan el programa. O en la misma banca debió alertar al gobierno sobre eso, sobre la cantidad de operaciones que se realizaban después de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, cuando se supone que esa hora la mayoría del comercio ya está cerrado. Ahora, ese dinero que se lo robaron al Estado, Gloria Reyes, creo que se llama, tiene que ver con el plan plan social de la presidencia. Dijo que la gran estafa había ocurrido a la banca. Nosotros tampoco creemos eso y sabemos que no es posible que a la banca tú le puedas robar 300 millones de pesos y que la banca no se cuenta. No. El gran problema de eso, señores, es que el robo no se le ha hecho a la banca, ni se le ha hecho al Estado. Se le ha hecho a los pobres infelices que tenían su tarjeta y que cuando van al negocio, cuando van a un colmado, cuando van a un supermercado, le dicen, usted no tiene dinero, su balance es cero. Alguien usó su dinero. Entonces, por eso es que el presidente se ha enojado, que el presidente ha dicho que lo quiere a todos presos, porque es un robo.
Y no es ni siquiera un robo al Estado, es un robo a los infelices. A la gente que necesita esos 1.680 pesos para comer. Ahí vi el caso de un hogar de ancianos, señores, que les robaron lo que tenían, los recursos que tenían ahorrados, a saber de un sistema como ese. A un hogar de ancianos que tenía 20 millones de pesos ahorrados para la alimentación de esos viejos durante todo un año. Y se los robaron. Y por eso, en situaciones como esa, nosotros nos colocamos este programa al lado del presidente Abinader en esos reclamos. Todos, la operación Antipulpo, la operación Medusa, toda esa, la operación Caracol, la operación FM, todas esas operaciones implican actos de corrupción de mucho dinero. De mucho, y todos son robos. Pero fíjense, señores, no es lo mismo usted robarle 100 pesos a una persona que tenga 1 millón de pesos que usted robarle 10 pesos a un anciano que lo tiene para comer, que lo está juntando para un pasaje. Esos 10 pesos para ese anciano significan más 1 millón de pesos usted le robe a un rico. Esos 100 pesos usted le quita a un pobre infeliz. Entonces, y ambos son robos y ambos son penalizados. Pero uno afecta más al otro. Es lo que pasa con la delincuencia también, con la delincuencia común. El jefe de la policía muchas veces ha dicho que es un asunto de percepción. Y ustedes saben qué afecta más a la sociedad. Con esto no estamos defendiendo a los ladrones de cuello blanco. No. Lo que decimos es que cuando usted le roba un celular a un muchacho, a una muchacha o a una persona de un barrio que lo tomó fiado a 18 meses, eso afecta más la imagen del gobierno que cuando una persona, un funcionario defalca una empresa y se llevó 100 millones. Aunque de manera directa ese dinero se robó, afecta a los dominicanos, afecta a todo el mundo, porque es un dinero del Estado y si es del Estado es todo. Pero al que le robaron un celular, al que le dieron una puñalada o un tiro para quitarle la cartera, para quitarle un celular, para quitarle un vehículo, una motocicleta, a ese le duele más eso y a esa familia que los 100 millones que se haya robado cualquiera de una institución pública. No estamos defendiendo Cuello Blanco, lo que decimos es que ese tipo de robo hace más ruido y hace más daño a la sociedad. Y por eso la policía debe poner énfasis en lo que son, siempre insistimos, en lo que es la delincuencia común, en esa delincuencia que vive azotando los barrios. Y hablando, siguiendo con ese tema, pues en el último segmento queremos hablar de cómo andan la situación de los precios en los alimentos y en las medicinas. Pero ahora, y es bueno también, que es un tema que no se ha aclarado mucho, en la policía hubo unos 3.700 retiros el mes pasado. Desde muchos destacamentos oficiales, de muchos destacamentos han hablado y han dejado ver la inconformidad porque se han sacado policías de esos destacamentos y eso impide que el patrullaje sea una regularidad que había. Y es notable y es notorio que en muchos barrios como Cristo Rey, La Fe, que antes había un patrullaje casi intermitente, un patrullaje muy activo,
en los últimos 2 o 3 semanas, el patrullaje ha disminuido a su mínima expresión. Vamos a hablar de los precios de los alimentos, los precios de la comida en el segmento después de esta pausa comercial, señor director. Bien, amigo televidente, decíamos al inicio, usted puede localizar este programa en la web en www.entelevisión.com y también en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com. Ahí usted puede ver los programas anteriores o este programa, inmediatamente el menú se carga de subirlo a la web. Señores, seguimos con el tema de la inflación. El gobierno ha comenzado a subsidiar muchos productos y eso es una buena medida. Los subsidios a veces tienen, son como la navaja de doble filo. Si usted subsidia productos terminados, pudiera afectar grandemente el aparato productivo nacional. Esa advertencia ya la han hecho economistas importantes y han explicado por qué el fenómeno. Por eso es que con los subsidios hay que tener cuenta cuando son de productos terminados. Por ejemplo, el gobierno anunció esta misma semana, el presidente anunció un subsidio creo que por 6 meses para el arroz y para los diversos tipos de harinas. Por 6 meses. Creo que se van a destinar 400 millones para las harinas y 450 millones de pesos para el arroz. Bien, con eso el gobierno procura que no haya un incremento en el pan, en los pastelitos, yaniqueque, pastas alimenticias, que la base de todo eso es la harina, la semolina, la harina, todos son derivados del trigo. Es una buena medida. También la medida dispuesta para los combos familiares en los supermercados, creo con un 30%. Si una persona va solamente a comprar un combo en un supermercado, no le conviene, porque el 30% se le iría, más de eso, se le iría en el transporte, de ir al supermercado y regresar a su casa. Pero nada. Que viva cerca, mucha gente lo aprovechó. Ayer incluso fue el primer día, y de acuerdo a los medios de comunicación, ayer no, el jueves, fue el primer día, y de acuerdo a lo que pudimos ver en la prensa, en los medios, la gente estaba muy activa adquiriendo esos productos. Pero algo extraño se da en este tipo de economía como la de nosotros, que no es una economía que se sostiene en la industria ni en la productividad, sino en una economía de servicio, es que mientras el peso se aprecia, aquí se da un fenómeno extraño de la economía. Generalmente la inflación genera incremento en los precios de los artículos y de los servicios. La devaluación de la moneda genera inflación, y la inflación es el incremento de precios en los productos y servicios. El Banco Central dice que el peso se aprecia porque el dólar sufrió una ligera devaluación desde hace 2 meses. Pero los productos aumentan de precios y los servicios también. Entonces, uno no lo entiende, a menos que no vaya un chisme para atrás y diga, es que somos una economía de servicio. Es que si el petróleo sube no importa. Es que si tenemos una guerra en Europa, eso tampoco importa. O sea, eso sí afecta a la economía. Es lo contrario, afecta a la economía. También los precios del petróleo afectan a la economía. Pero entonces decimos, ¿pero qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el problema? El balance de la economía. Si por un lado me beneficio y por el otro lado no, pero al final de cuentas quien termina jodido soy yo. Entonces, son de las cosas que a la gente
Y es por eso a veces nosotros decimos que la política de comunicación del gobierno no ha sido ni es lo efectiva que pudiera ser. Porque aunque el gobierno está el mejor, señores, el mejor vocero, el mejor relacionista público de este gobierno, ¿sabes quién es? Luis Abinader. El único que habla, la gente entiende, que la gente habla para y la gente lo entienda, es el presidente. Después los otros funcionarios no. Los otros funcionarios no. Incluso el vocero de la presidencia ni habla. Ni habla. Nuestro gran amigo Homero Figueroa, pero ni siquiera habla. Porque la gente no entiende o es difícil hacerlo entender cosas cuando le afecta a su bolsillo. O sea, es difícil que tú me vendas el discurso de que yo estoy bien cuando estoy comiendo mal, cuando estoy durmiendo mal, cuando estoy viviendo mal. Entonces es difícil que tú me vendas el discurso de que yo estoy bien, de que el país está bien, cuando todo está más caro. Y hay que reconocer, el gobierno ha hecho esfuerzo. Quizá no lo que debiera, porque también tenemos una economía que viene de resentimiento y una economía que viene con un presupuesto amparado en los préstamos. Porque esa es otra cosa. El mes pasado la mitad de lo que entró al país hubo que pagarlo a la deuda. Y seguimos tomando préstamos. Somos un país, un barril sin fondo para tomar prestado. Y cuando llegue el momento de pagar, entonces ahí estamos ahogándonos. Y ahora, con todos estos subsidios, si son mal aplicados, vamos a tener un aparato productivo jodido el año que viene. Porque estos subsidios, por más que vean, el presidente anunció 3 meses para uno, 6 meses para otro, pero nos vamos a pasar el año en eso. Nos vamos a pasar el año en eso. En cómo movernos en una economía internacional muy volátil. Tuvimos suerte, que los precios del petróleo se colocaron en $130 el barril, pero solamente por 2 días. Si eso hubiese sido más de ahí, pobre de los países como nosotros, pobre, porque si todavía hemos logrado una subsistencia media, pero la gente pobre y la gente de clase media se ha empobrecido en este gobierno, eso es lógico. Y no solamente aquí, también se han empobrecido los otros países. Pero a nosotros nos afecta, pensamos siempre en los dominicanos. No nos importa lo que esté pasando en el otro país, ni eso no puede servir de justificación, de que a mal de otro consuelo de tonto. No, a nosotros no nos importa si aquel está peor o está mejor que este. Ese no es el problema nuestro ahora. El problema nuestro ahora es cómo mantener ese aparato productivo, que los subsidios no se lo lleven. Y por eso, el presidente debe equilibrar. Y si tú vas a destinar 2.000 millones para subsidios, creo que son 3.000 millones más ya para subsidios, vamos a destinar la mitad y la otra mitad a proteger el aparato productivo nacional. Es eso. E incluso incentivar a la producción aquí en el país. En vez de adquirir productos terminados en la región, en la región de América Latina o en Estados Unidos, de Europa ya no sale demasiado caro, pero en vez de adquirir productos terminados, ver cómo incrementar el aparato productivo para que esos productos, aquí solamente se adquiera la materia prima y se transformen los productos, y se transforma esa materia prima en productos terminados que vayan al mercado a un precio asequible. Bueno, y entonces ahí sí tú puedes decir, bueno, vamos a subsidiar a los productos terminados en República Dominicana. Y ahí sí tú ayudarías el aparato productivo y ayudaría a la economía. Pero cuando tú me permites traer millones y millones, toneladas y toneladas de alimentos procesados, terminados,
desde otros países para acá, tú le haces un mal servicio a la nación como agente de creación de empleo, de generación de divisas y de pago de impuestos. Ese es nuestro consejo, diversificar los subsidios, porque al final de cuentas, todos vamos a terminar perdiendo al término de estos 6 meses. Esa es la opinión nuestra. Ojalá que no ocurra así y ojalá que se siga manteniendo el mismo aparato productivo. Ojalá estos subsidios no lo afecten, que solamente permitan suplir al mercado la mercancía de la que carecemos, que solamente nos afecte en eso, que solamente esos subsidios permitan completar los servicios y productos que necesitemos. De lo contrario, nos iría bastante mal a partir del próximo año. Amigos televidentes, llegamos al final ya del Coloquio Cultural y será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando nos demos cita de nuevo aquí en Coloquio Cultural. José Antonio Torres, buenos días, buen provecho.